Primero que nada, buenas noches. Y bueno, hoy quería compartirles un poco de lo que Dios me hablaba. Y siempre me pongo a pensar y es como que Dios habla de diferentes formas. Y bueno, hoy me hizo ver una serie de pasajes en diferentes libros de la Biblia. Y comenzaré primero por Primera de Pedro 4, versículo 7 al 11. Dice así: Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Primero esto, para orar bien manténganse sobrios. En sí, si somos creyentes, la mayoría estaremos sobrios, entendiendo que no debemos dañar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu. Pero aparte de eso dice manténganse con la mente despejada. Me pregunto cuánto de los que estamos en este mundo estamos con la mente despejada en estos tiempos, cuando está esta pandemia, cuando muchos no pueden ir a trabajar, muchos se están volviendo locos con los estudios, muchos estamos pensando en qué es lo que va a ocurrir mañana. Y el versículo este nos invita a estar sobrios y con la mente despejada para poder orar bien. Así que a tomar en cuenta eso, si queremos orar de buena forma, orar bien. Y esto, toda la lista esta que sigues, se dice que ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso veía esto y Dios te habla por medio de su palabra. En el versículo 8 dice: sobre todo ámense unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Sin intentar interpretar la segunda parte, ya la primera parte es bastante, porque dice ámense unos a los otros, y ese es el mandamiento que Jesús dejó: ámense los unos a los otros, o ámense unos a otros como yo los he amado. Pero Pedro añade: ámense unos a otros profundamente, o sea, ir un paso más, amar más al hermano. Siguiendo, dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Bueno, esto de alguna forma no se puede en estos momentos por lo que está ocurriendo con la pandemia. Pero debiéramos tener en cuenta, Hebreos nos dice que gracias a que algunos fueron hospitalarios, hospedaron ángeles. Siguiendo el versículo 10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios en todo, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entender esto también, que si vamos a hablar de parte de Dios, hablemos como Dios mismo se nos dice. Si vamos a servir, sirvamos con poder. En, en Efesios se nos dice que el poder que estuvo en la resurrección de Cristo es el mismo poder que está en nosotros. Por tanto, lo que hagamos debemos estar conscientes que lo hacemos hablando de parte de Dios y con el poder que Dios nos da. Siguiendo al capítulo 5, versículo 6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado delante de Dios en este tiempo? ¿Cuánto hemos reconocido lo mal que estamos muchas veces delante de Él? ¿Cuánto nos hemos arrepentido en este tiempo? ¿Cuánto hemos buscado su rostro? ¿Cuánto hemos pedido? Dice: humíllense, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar. Si nosotros nos enaltecemos, Él nos va a humillar. Tener presente eso también en este tiempo. En séptimo lugar,
depositemos en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos estamos depositando nuestra ansiedad en Dios? Muchas veces creemos que es un problema sin solución, pero acá se nos dice que depositemos la ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros. Esas preocupaciones que tenemos, ese miedo a no saber qué va a ocurrir, eso que afecta a nuestro cuerpo, que agita nuestra respiración, toda esa ansiedad, todo eso debemos ponerlo delante de Dios también. Siguiendo el versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, por tanto, entender esto, que tenemos dominio propio, si lo olvidamos. En Gálatas capítulo 5 se nos dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Por tanto, todos los que creemos en Jesús y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu, y si tenemos el Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu. Y tenemos dominio propio. Debemos ejercitarlo. Y estar alertas, porque el diablo sigue moviéndose aún en cuarentena. Por tanto, tenemos que seguir estando alertas. Siguiendo, dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Si el diablo está incitando a muchas autoridades, a muchas personas a actuar en contra de lo que es el cristianismo, y ocurre aquí, ocurre en el otro lado del mundo, eso debe darnos una especie de consuelo, porque entendemos que todos soportan la misma clase de sufrimientos, que somos un cuerpo. En el versículo 10 se dice que después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice, o sea que no es para siempre. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Aparte de eso dice, los hará fuertes y firmes y estables. Eso nos debería dar consuelo. Entender que Dios nos va a restaurar, Dios nos va a hacer fuertes, nos va a poner estables en Él. Vamos a poder ser más constantes luego de pasar las pruebas, luego de pasar sufrimiento. Bueno, esto está en Primera de Pedro. También me llevó a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Se nos dice. No es una simple preocupación por el otro, sino es una preocupación que te invita a accionar, porque dice a fin de estimularnos unos a otros, o sea, al amor y a las buenas obras. Entonces, que la preocupación por el hermano en este tiempo lleve a estimularlo, a alentarlo a que siga viviendo la fe, a que siga siguiendo a Jesús. En el versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que venga Jesús. Bueno, entendiendo el contexto de esto que se dice de no dejar de congregar, que muchas veces lo citamos así aparte, pero entendiendo el contexto tiene aún más significado. Si nosotros vemos el 32, dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Si él está recordando es porque en este momento no están en lucha y no están en sufrimiento. Por tanto, ellos estaban dejando de congregar cuando estaban cómodos. Que no nos pase eso a nosotros en este tiempo, que el estar cómodo
no haga que dejemos de congregar, que dejemos de buscar de Dios. Ellos dice que estaban expuestos al insulto, estaban en persecución, se solidarizaban con los otros cristianos que eran tratados igual o con las otras personas que eran tratadas igual. Dice que cuando les confiscaron sus bienes, cuando fueron encarcelados, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor. O sea que lo que viene de parte de Dios va a ser mejor. Eso, así era su fe. Y ahora que estaban cómodos, que ya no había persecución, dejaban de congregar. Que no nos pase eso a nosotros. Siguiendo, Dios me llevaba a otros pasajes que están en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, 5 y 6. Dice así, versículo 36 del capítulo 5, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Acá hay algo más, y es que ellos estudiaron las Escrituras creyendo que iban a encontrar vida eterna en las Escrituras. Y Jesús dice que las Escrituras hablan de Él, dan testimonio de Él. Y dice, no quieren venir a mí para recibir esa vida. Podemos estudiar mucho las Escrituras, todo lo que queramos, pero si no vamos a Jesús, si no hablamos con Él, si no nos acercamos a Él y no intentamos seguirle, no tiene sentido estudiar las Escrituras. No tiene sentido estudiar las Escrituras si no creemos en Él, como dice acá. Si no creemos en aquel que envió al Padre. Siguiendo, Dios me mostraba en el versículo 14 del capítulo 6 que luego de que Jesús alimenta a 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, dice que al ver la señal la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesús se fue cuando se dio cuenta de esto, que por esa señal lo querían hacer rey. Luego dice que los discípulos se van en la barca y Jesús los alcanza caminando en el agua. Cuando llegan al otro día, cuando están llegando a Capernaum, al otro lado del lago, dice en el versículo 24, cuando la multitud se dio cuenta que Jesús ni sus discípulos estaban, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. En el 25 dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí es maestro. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Ver que acá ellos ni siquiera por señales, siempre se recrimina. Acá en Juan, Jesús les hace ver, le dice que no deben creer por señales. Y en todos los evangelios le piden señales a Jesús, le dicen, ¿qué señal vas a hacer para que creamos? Jesús le dice, tienen la señal de Jonás, listo. No hace una señal, no le responde de esa forma. Tienen que creer por lo que ven, tienen que creer por lo que oyen, por lo que Jesús dice de sí mismo tienen que creer, más que por acá una señal. Bueno, acá ellos ni siquiera por una señal creían, no lo veían como una señal.
sino que veían que los alimentó, eso solo. Jesús dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Hoy nosotros, en cuarentena, y Dios nos sigue sosteniendo, Dios nos sigue proveyendo, pero cuidado con eso, con solo ver esa parte de Dios, con solo ver esa parte de Jesús, solo ver su provisión y no ver quién es Él en totalidad. Hablando de lo otro, del anterior, de que buscaban en la escritura la vida eterna, cuando la vida eterna la da Jesús, ver que muchas veces nos enfocamos en las escrituras y nos olvidamos de creer en Jesús. No podemos ir a las escrituras sin creer en Jesús y creer en todo lo que Jesús es, por tanto en todo el mensaje de Él, que Él vino del Padre, que Él murió, que Él resucitó, que Él se fue y que Él volverá. El mensaje completo debiéramos predicar. El mensaje completo se debiera hablar. Este Jesús no es el que solamente el que alimenta, sino es el pan que bajó del cielo, el que da vida al mundo, dice. Es la luz que vino al mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la resurrección y la vida. Jesús es muchas cosas más que simplemente el que da pan hasta que te llenes. Por eso tener en cuenta estas cosas en este tiempo. Yo las enlisté y para recordar puedo decir que, en primer lugar, debemos orar estando sobrios y con la mente despejada. En segundo lugar, debemos amarnos unos a otros profundamente. En tercer lugar, debemos poner al servicio de los demás el don que hayamos recibido. Sea cual sea nuestro don, debemos intentar ponerlo al servicio de otro. Cuarto, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. En quinto lugar, depositemos en Él toda ansiedad, todo miedo, toda preocupación, depositémosla en Dios, porque Él cuida de nosotros. Sexto, debemos practicar el dominio propio y mantenernos alerta frente al enemigo. Séptimo, debemos saber que nuestros hermanos en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Octavo, después de sufrir, Dios nos restaurará. Nos hará fuertes, nos hará firmes y estables. Noveno, debemos preocuparnos los unos por los otros, y que no solo quede en preocupación, sino estimularnos al amor y a las buenas obras. Décimo, no dejemos de congregarnos y animémonos a congregar, a escuchar palabra de Dios, a seguir estando presentes en unidad. Número 11. No sirve de nada estudiar las escrituras sin creer en Jesús. Si vamos a acercarnos a la palabra, debemos acercarnos creyendo al mensaje completo de Jesús. Número 12. Si bien Dios nos provee, nuestra fe no debe estar basada en eso, sino en quién es Jesús. Espero te sea de bendición y que puedas entender que Dios habla de una y mil maneras. En este caso me habló de esta forma, por medio de varios libros y por medio de una lista de cosas. Espero te sirva y nos vemos la próxima. Dios te bendiga.